Aquí nos dicen con mucho discurso populista que aquí se le va a mejorar la vida a esos que se rebuscan porque ellos usan mucho esta frase. Y la primera respuesta es no. De ninguna forma esta reforma va a tocar o va a lograr que se formalice gente. Porque aquí hay que decirlo abiertamente, es una reforma que no se concertó con la parte empresarial, que es la que tiene que en últimas pagar. Las personas que hoy están saliendo a marchar en su gran mayoría por las grandes convocatorias que hicieron son contratistas del Estado, son personas que tienen o pertenecen a organizaciones que tienen intereses en el Estado como la ONIC, como el CRIC, como la OPIAP, como FECODE y demás. Y si te das cuenta, hoy FECODE está marchando y la reforma no dice nada sobre FECODE. Ellos están ahí porque pues apoyan políticamente. De ninguna forma el presidente está buscando que le apoyen su reforma laboral. El presidente lo que dio fue una ventana de oportunidad para que se acabe el gobierno, y yo tengo que decirlo, hoy acaba el gobierno de Gustavo Petro y hoy inicia la campaña del año 2026. Nuevamente los saludo a toda nuestra audiencia de Última Hora Call aquí en YouTube. Bienvenidos a una nueva sección de entrevistas. Hoy ya con un personaje que conocemos porque ha estado varias veces aquí con nosotros. Él es Daniel Briceño, concejal de Bogotá. Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, buenos días para todos. Gracias por invitarme a Última Hora Call. Siempre muy feliz de estar acá. Bueno, Daniel, estamos acá reunidos para hablar del 18 de marzo, movilizaciones, marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. Y es que estas marchas son convocadas porque hace unos días conocimos que 8 congresistas en la Comisión Séptima hundieron la reforma laboral, una de las reformas que Petro había en su campaña había prometido. Daniel, laboral, desde su perspectiva, ¿estas reformas realmente benefician al ciudadano de a pie, a los trabajadores que se levantan día a día a rebuscársela? O digamos, ¿qué se puede ver y qué se puede ir debatiendo en el Congreso tras este hundimiento? Me gusta mucho que hayas usado en tu pregunta la palabra rebuscársela, porque la mayoría de ciudadanos en Colombia viven del rebusque y se rebuscan la vida todos los días. Y la reforma laboral de ninguna forma solucionaba el tema de esa gente, de esas personas, que son la gran mayoría de personas en el país que viven del rebusque y en realidad viven en la informalidad, que es más del 51%. Entonces, para que la gente que nos escucha lo entienda, la reforma laboral lo que le va a dar es mejores condiciones a personas que tienen contratos formales, que son el 50%, más bien el 49%, pero en nada soluciona los problemas del 51%, que es el gran problema en materia laboral y de mercado laboral que tiene el país. Entonces, una reforma que primero no arregla la informalidad, que es el gran problema que tenemos. Ahorita el problema no es los que tienen trabajo formal, y claro, este país en algún momento puede dar la discusión si pueden tener mejores o no pueden tener mejores condiciones, pero una reforma laboral que realmente responda a las necesidades de la gente es una reforma que tiene que arreglar la informalidad. Y para arreglar la informalidad, usted tiene que dar incentivos para que las empresas formalicen y para que estas personas se formalicen. El problema de todo esto es que de ninguna forma usted puede formalizar y usted puede generar más empleo y usted puede hacer que muchas personas salgan del rebusque a pasar a tener algo formal si lo que usted está haciendo es clavar a quienes dan el empleo y generan el empleo, que son las empresas. Entonces, claro, aquí nos dicen con mucho discurso populista que aquí se le va a mejorar la vida a esos que se rebuscan porque ellos usan mucho esta frase. Y la primera respuesta es no. De ninguna forma esta reforma va a tocar o va a lograr que se formalice gente. Segundo, claro que es importante que los trabajadores reciban un poco más por temas de horas extras y demás. Sin embargo, las reformas laborales que traen y que le dan mejores beneficios a los trabajadores siempre deben venir acompañadas de unos incentivos tributarios para los empresarios. Pero tú no puedes decirle a un empresario que lo vas a clavar por un lado en impuestos y por el otro le vas a subir como tal el tema impositivo para que mejore las condiciones laborales. Porque aquí hay que decirlo abiertamente, es una reforma que no se concertó con la parte empresarial, que es la que tiene que en últimas pagar, porque es que el gobierno no es el que va a pagar la hora extra. La hora extra lo va a pagar aquí el empresario. Y entonces aquí yo tengo que decir otra cosa, y es que aquí nos están metiendo en un dilema que no existe, y es que aquí nos meten en cuenta de que los empresarios todos son multimillonarios. Y aquí en Colombia, si comparas con Estados Unidos y otros países, no existen ni siquiera empresarios grandes como existen en Estados Unidos, ni siquiera tantos medianos. Aquí más de casi el 90% de todos los empresarios son pequeñas y medianas empresas, y a todos se les está tratando como si fueran unos grandes magnates. Y eso es lo que nosotros defendemos. Nosotros lo que estamos diciendo es, venga, usted genere incentivos tributarios, señores de Estado, usted baje impuestos y verá que la gente le puede pagar mejor al trabajador, pero al tiempo puede formalizar más. Entonces, esto es muy importante. Y cuarto, ahí para finalizar,
el no tener en cuenta a los empresarios, el no generar incentivos tributarios, pero sí ponerle más cargas a los empresarios y verlos como los enemigos cuando el empresariado es un gran aliado del Estado y un gran aliado del desarrollo del país. Es el sector privado el que ha sacado este país adelante, no es el sector público. Eh, pues en una reforma que he dicho, en un concepto del propio Ministerio de Hacienda, firmado por el hijo del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ahí está firmando él, esta reforma pone en riesgo casi 500.000 empleos. Porque si usted no concerta, usted pone más cargas, no baja impuestos, pues simplemente va a llegar a que mucha gente que está haciendo el esfuerzo de formalizar a un empleado, un restaurante que estaba formalizando a una persona que trabaja en la mesa, en la cocina, va a decir, no, pues para mí es más fácil pagar en efectivo y al día y no formalizar a nadie, que es como está el 51% del mercado hoy en el país. Daniel, pero hay algo muy importante y es que usted ahorita nos estaba dando porcentajes. El 51% de las personas en Colombia tienen trabajos informales o no tienen trabajos en una empresa. Esas son las personas que hoy están saliendo a marchar. Esas son las personas que sí quieren una reforma laboral. ¿Usted qué le dice a esas personas? ¿Es algo negativo o positivo? Mira, las personas que hoy están saliendo a marchar en su gran mayoría por las grandes convocatorias que hicieron son contratistas del Estado, son personas que tienen o pertenecen a organizaciones que tienen intereses en el Estado como la ONIC, como el CRIC, como la OPIAP, como FECODE y demás. Y si te das cuenta, hoy FECODE está marchando y la reforma no dice nada sobre FECODE. O sea, la reforma no toca absolutamente nada sobre el sistema salarial, prestacional y laboral de los maestros y el magisterio en Colombia. Ellos están ahí porque pues apoyan políticamente. Pero hoy a todos los informales, una persona que iba del rebusque, tienen que decirles y tienen que entender directamente que la reforma laboral del presidente Gustavo Petro, que se hundió, no le solucionaba el problema a ellos, porque esta era una reforma que le daba mejores condiciones y más derechos a trabajos formalizados, que de ninguna forma buscaba generar la formalidad de aquellos que se están rebuscando. Entonces, que no se dejen meter el cuento, porque la informalidad no está dentro del proyecto de ley del presidente Gustavo Petro en materia laboral. Daniel, el presidente Gustavo Petro también mencionó la posibilidad de irse a una consulta popular para quienes no aprueben, por si no se aprueba esta reforma en el gobierno. ¿Cómo interpreta usted este anuncio? ¿Cree que este puede ser el camino correcto o esto podría ser una forma de presionar al Congreso o al país para que sean aprobadas sus reformas, tanto de la salud como laborales? Ya, digamos la verdad, independientemente que haya o no haya reforma laboral, igual los proyectos de ley tienen que volver a ir al Congreso. Entonces, de ninguna forma el presidente está buscando que le aprueben su reforma laboral. El presidente lo que dio fue una ventana de oportunidad para que se acabe el gobierno, y yo tengo que decirlo, hoy acaba el gobierno de Gustavo Petro y hoy inicia la campaña del año 2026. El presidente se va a subir en el tema de la consulta popular como un mecanismo de campaña política para distraer, pero también para volver a reunificar todas las bases que se le estaban rompiendo en todos los territorios por el incumplimiento de muchas cosas del gobierno. Entonces el presidente encuentra una bandera política, esto no es una bandera para mejorar la vida de la gente. Si el presidente tuviera la intención de que la reforma laboral pasara, pues se sienta a hablar con la gente. Entonces, eso es la consulta popular, es el inicio de una campaña y el final de un gobierno que lastimosamente nunca arrancó. Y entonces, lo que van a hacer es que hoy me imagino que lanzarán la consulta popular. Entonces, saldrá el decreto firmado por todos los ministros con la consulta popular, tendrá que ir al Senado de la República, allí sacar la mitad más uno de los votos. Inmediatamente, entre los 3 meses siguientes, el presidente convocará elecciones junto con el registrador. Esto querría decir que este país, más o menos, si las cuentas se hacen todo desde ya, tendría que estar yendo a las urnas hacia agosto o septiembre a votar una consulta popular, que el presidente está en todo su derecho a hacerlo, pero en donde se van a gastar casi 600, 700 mil millones de pesos en un momento de crisis fiscal para un tema político. Y si gana, y si el presidente logra como tal los 13 millones del umbral, y de esos 13 millones de umbral, o sea, de ciudadanos que salen a votar, logra la mitad más uno de todos los votos, pues entonces esos proyectos tendrán que ir al Congreso para que el Congreso revise si los aprueba o no los aprueba nuevamente. Pero cuando estemos en eso, ya estaremos hacia noviembre, ya estaremos hacia diciembre y estaremos cercanos y 3 meses antes de las elecciones a Congreso, y el presidente habrá hecho una campaña anticipada con su gente, habrá reunificado todas las fuerzas, habrá como tal estructurado todos los comités políticos de sus fuerzas políticas en ese momento en todos los territorios, y con eso enfrentarán las elecciones de Congreso de la República y la primera vuelta. Entonces, a mí no me vengan a decir que es que aquí el presidente quiere mejorar la vida de la gente con una consulta popular. No, aquí el presidente vio una ventana de oportunidad para aprovechar y es que empieza la campaña política. Entonces, básicamente lo que usted nos está diciendo es que es como una campaña de populismo. Tal cual, esto es puro populismo, pero es más que populismo, es una estrategia bien montada, bien estructurada, en donde el presidente literalmente, de forma anticipada, entra en campaña política. Y claro, como en la oposición pues no tenemos la herramienta
pues a nosotros nos va a tocar terminar subiéndonos en una campaña política, bien sea por la abstención o por el no a las preguntas del presidente, pero igual nos metió en campaña política desde ya. Daniel, hace unos minutos usted nos estaba hablando de crisis fiscal, 600, 700 mil millones de pesos que se tendrían que ir, que gastar para las elecciones de la posible consulta popular, pero el gobierno Petro ha dicho en repetidas ocasiones, la nación se ha quedado sin dinero. Y quiero que hablemos ahora de específicamente el video que usted subió ayer, en donde nos estaba contando de que todas estas manifestaciones de que se han registrado 1.3 billones de pesos en operaciones logísticas por parte del gobierno de Gustavo Petro, en marchas, en campañas y demás, pero entonces, ¿de dónde viene este despilfarro? Si no hay plata para el ICETEX, si no hay plata para la salud, ¿por qué si hay plata para esto? Mira, no hay plata para lo esencial, pero sí hay plata para la campaña política y eso hay que decirlo claramente. El presidente acaba literalmente de echar al ministro de Hacienda, Diego Guevara, que yo tengo todas mis diferencias con él, ideológicamente no estábamos de acuerdo, pero Diego Guevara había sido una voz incómoda dentro del gobierno, porque Diego Guevara planteó su continuidad sobre la base en que se necesitaban hacer unos recortes presupuestales para cumplir la regla fiscal. El presidente Gustavo Petro no es amigo de la regla fiscal, para los que nos escuchan, la regla fiscal es esa norma de normas a nivel presupuestal, en donde usted tiene que tener nivelados los ingresos y los gastos en unos porcentajes para que pues usted no se vaya o no se quiebre como está. Entonces, el señor Diego Guevara había planteado unos recortes en funcionamiento, en derroche y demás, cosa que no le gusta al presidente y creo que eso le termina costando el puesto. Y vamos para nuestro cuarto ministro de Hacienda, algo que es realmente inusitado en este país. Pero entonces, partiendo de ahí, han dicho que no hay plata, que no hay recursos para infraestructura, para educación, para subsidios. Incluso Gustavo Bolívar redujo el presupuesto de prosperidad social, el presupuesto de los más pobres, que ellos hablan, de 10 billones en el año 2024 a 5 billones en el año 2023. Ellos ven haciendo recortes fuertes en materia de inversión social, pero el funcionamiento sigue subiendo. Para que la gente lo sepa, este gobierno ha subido el funcionamiento, es decir, lo que se gastan en camionetas, personal, sueldos, oficinas y demás, en 117 billones de pesos en solo 2 años y medio, 3 años de gobierno. 117 billones de pesos. ¿Saben? Una cantidad de plata. Y ese funcionamiento pues está yendo mucha plata a hacer política. Y hoy las organizaciones que están acompañando al presidente en la marcha hacen política porque tienen contratos con el Estado. Entonces, tenemos más de 310 mil millones de pesos en contratos recibidos por organizaciones como la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, que la mayoría son contratos para fortalecimiento político, ni siquiera son contratos para ayudar a sus comunidades, no son contratos para ayudar a los niños en veras que están en las esquinas, en los postes, es contratos para fortalecimiento político que es puras camionetas, buses, alimentación, transporte y alojamiento para eventos políticos. También contratos con el CRIC y la OPIAC, 3 organizaciones que hoy están en las calles ayudando al presidente. Pero también salieron las juntas de acción comunal a convocar y a ayudar al presidente, cuando son las juntas de acción comunal las que en más de 2.000 contratos han recibido casi 700 mil millones de pesos para hacer placas huellas en municipios que en la mayoría, como yo he denunciado, la mayoría de proyectos de vías para la paz, que es de estas juntas de acción comunal, hoy no están en absolutamente nada, o para arreglar parques a través del Ministerio del Deporte, que tampoco está avanzando, pero la plata sí llegó. Entonces, aquí hay intereses de organizaciones que se enchufaron, y hay que decirlo, al gobierno, que están recibiendo contratos y que hoy no están de ninguna forma marchando como FECODE en favor de alguna reforma, sino están marchando literalmente por un interés político, porque estas organizaciones a ninguna los toca la reforma laboral, pero allá están marchando. Daniel, y si no hay plata para tantas cosas importantes, pero si hay plata para esto, ¿hay implicaciones legales? ¿Cómo podría usted definir esto? ¿Como una irregularidad legal? Claro, nosotros le hemos pedido ya a la Contraloría General de la República en varias ocasiones que se meta la mano en los contratos de operación logística. Aquí hay 3 entidades que están haciendo lo que quieren con la operación logística. Para que los que nos escuchan, los contratos de operación logística son los contratos globales en donde se le da una plata a un contratista grandísima para que este contratista le organice cualquier cosa que a usted se le ocurra, desde una gran manifestación hasta un café, un almuerzo, bueno, todo lo que a usted le ocurra se lo organiza un operador logístico. Y hay 3 grandes entidades que tienen grandes contratos como la Unidad de Víctimas de más de 140 mil millones de pesos al año en operación logística, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, es como de 50 mil cada una. Estamos hablando de casi 300 mil millones de pesos entre ellos en operación logística, que termina esto pagando marchas, movilizaciones, transporte, refrigerios, lechonas, bueno, todo esto que se gastan en las marchas en favor del gobierno. Y nosotros le hemos pedido a la Contraloría que revise, porque a mí no me cuadran ese tipo de gastos. Una cosa es que usted haga una cosa para la comunidad, que usted vaya a visitar las comunidades, otra cosa es que esté financiando marchas y asambleas campesinas, que por cierto también denuncié que en asambleas campesinas del señor Pachón
y del señor Felipe Harman, la Agencia Nacional de Tierras, ya se han gastado más de 15.000 millones de pesos en el último año. Ya para ir terminando, usted nos estaba hablando justamente de eso, de que hay lechonas, de que hay tamales, de un montón de cosas que se están comprando para esto, gastos en tarimas, pero ¿qué tanto puede influir todo esto, todas estas marchas en la decisión de la toma de la reforma laboral o de las reformas en general que ha prometido el presidente Gustavo Petro? No, de ninguna forma. Ya aquí todo el mundo sabe en qué posición está. Yo creo que los congresistas tomaron una posición respetable o no respetable para el presidente, tomaron una posición política. Segundo, lo que el presidente está tratando de hacer es mostrar un pueblo, entre comillas, que no es pueblo, sino es una cantidad de organizaciones que están alrededor de intereses políticos acompañando al presidente, que no tienen nada que ver con la reforma laboral, porque ni a los indígenas les afecta la reforma laboral, ni a los maestros les afecta la reforma laboral, ni a las organizaciones de juntas de acción comunal hoy les afecta la reforma laboral. Ellos están ahí porque tienen un nivel de contratación con el gobierno y también los pueden presionar, el gobierno los puede presionar para que se hagan a marchar, entonces los puede organizar. Tercero, yo creo que aquí es indispensable que la gente sepa que lo de hoy no es para presionar al Congreso, es para mostrar una fuerza política. El presidente como que quiere mostrar un nuevo renacer, un nuevo inicio, una nueva etapa de su gobierno, en donde va a mostrar otro tipo de cosas y es un tema político y de campaña. Gustavo Petro no se siente cómodo gobernando, él se siente cómodo haciendo campaña y el balcón y el discurso, pues va a ser lo que lo va a acompañar en los meses que le queda a este gobierno y de cara a la campaña del próximo año. Bueno, fue Daniel Briceño quien estuvo con nosotros hoy aquí en Última Hora Call. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues haber dado este contexto de lo que hoy está pasando en el país. El 18 de marzo, marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. A ustedes muchas gracias por la invitación. Un abrazo.